y todos. Como les comentaba ayer, bueno, la idea de hoy es seguir avanzando con el Laboratorio de Economía Circular. Ya estamos en la recta final de esta propuesta de capacitación. En el día de hoy nos van a acompañar también Estela Cristóbal y Mónica Martínez, técnicas de Tatu, que ya las conocen porque estuvieron trabajando en la jornada pasada, pero la idea de hoy es, bueno, trabajar justamente el fortalecimiento de los aspectos empresariales, como para seguir profundizando el trabajo o el desafío que tiene la empresa para empezar a trabajar en torno a las temáticas de economía circular. Así que, bueno, sin más, los dejo en manos de Estela y Mónica para avanzar en esa temática. Bien, bueno, bienvenidos. Buen día para todos. Vamos a compartir acá. Ahí se ve en pantalla completa, sí. Sí. Bien. Bien. Bueno. Bárbaro, inicio yo. Dale, aquí. Bueno, buen día a todos. La idea en la charla de hoy es tratar de ver algunos aspectos empresariales, digamos, que son comunes, ¿no? O sea, que van a ver que son herramientas que buscamos que a nivel empresarial sean herramientas que se utilizan, ¿no? Esa fue la consigna que nos tomamos, que sean herramientas que se utilizan, solamente que no se están utilizando con el foco de economía circular. Entonces vamos a ver algunos aportes a esas que podemos hacer a esas herramientas para, bueno, de alguna forma ajustar las herramientas específicamente para la economía circular. Entonces, van a ver en el brochure de la capacitación del día de hoy, digamos, el contenido es muy vasto, ¿no? O sea, estaba muy generalizado, digamos, a lo que ven ahí en la presentación. La idea es organizar esos contenidos haciendo uso de algo que ya vimos en la charla pasada, que, digamos, es el ciclo de implementación de los principios de economía circular que Mónica charló. No sé si querés, no sé si estaban todos presentes, pero bueno, Mónica, capaz que repasar un poquito. ¿Se acuerdan que hablamos de la ABS, que es una norma británica, que fue de las primeras que salió de economía circular, que es una guía, ¿ah? Y que tiene dos partes. Una primera parte conceptual, en donde explica lo que es la economía circular y los principios básicos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la norma divide en 6 principios de economía circular, que son los mismos 3 de la de MacArthur, divididos o un poco más profundizados, divididos en 6, pero era lo mismo? Y la segunda parte trae como una serie de pasos o de etapas para implementar la economía circular en las empresas. ¿Ah? Y ahí habíamos visto los 8 pasos. El primero que era identificar el contexto, en donde, bueno, la idea era un poco ver dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué hay alrededor? ¿En dónde estamos? La foto inicial. En un segundo paso, poder establecer el alcance, que es un poco para dónde vamos a ir, para poder después entrar a generar ideas. ¿Sí? En el paso 3, en el paso 4, estudiar la viabilidad de esas ideas que generamos. En el 5, crear y generar el nuevo modelo de negocio. Para en el paso 6 prototipar o hacer una pequeña implementación, en el paso 7 implementar y después en el paso 8 monitorear, revisar y reportar. Entonces un poco la idea de hoy es que para cada uno de estos pasos que vimos, vamos a ver qué herramientas de las que hay en la vuelta, que de repente ya todos conocen, podemos enfocarlas para que nos ayuden a implementar cada uno de estos pasos, ¿sí? De la norma. Entonces, acá hay una tabla que es como a modo general de lo que vamos a ver ya más bajado a tierra del temario que le mostraba Estela hoy. Para el paso 1, que es el de contexto, hay estas herramientas: el análisis de la cadena de valor del producto o del servicio, el FODA, el mapeo de actores. Para el paso 2, el alcance, está el ciclo de vida,
en el que vamos a ver los límites del sistema, el diagrama de flujo de los procesos, la identificación de puntos críticos, oportunidades. Y para el paso 3 y el 4, que es la parte de la generación de ideas y el estudio de viabilidad de ellas, ¿sí? Hay una matriz de priorización, una herramienta que se llama matriz de priorización, que la vamos a ver ahora. En el paso 5, modelo de negocio, el EcoCanvas, que ya vimos también un poco en la clase pasaba un pantallazo. Y en el paso de prototipado, un plan de acción para eso. En la implementación también, definir las etapas, las actividades, los plazos, los recursos, y cómo vamos a comunicar todo esto. Y en el paso 8, que es monitoreo, revisión y reporte, un poco la parte de indicadores, ¿sí? El control de indicadores y qué herramientas puede haber para que nos ayuden a definir indicadores buenos. Y el plan de comunicación, ¿no? Cómo vamos a comunicar. ¿Se acuerdan que la norma hablaba como de proyectos? Entonces, vamos a hacer la gestión del proyecto y vamos a comunicar, sea los resultados, cómo vamos, si la idea sirvió o no sirvió, al equipo de trabajo, a toda la organización. Entonces, ahí vamos a ir viendo qué es necesario que tenga ese plan de comunicación y cómo lo bajamos un poco a tierra. Seguramente haya herramientas que ustedes ya conocen, que usan para otras cosas de repente, pero son herramientas que se pueden adaptar a bajar a tierra la implementación de esta norma en las empresas de ustedes. ¿Sí? Sí, capaz que un aporte, Mónica, en el paso 7, digamos, que ven ahí como implementación, que en definitiva es el escalado, digamos, ya sea de una prueba piloto que hayamos hecho, o digamos, la aplicación a producción del prototipo. En realidad vamos a ver una matriz de planificación, ¿no? Cuyos contenidos están detallados ahí en el paso 7, pero la herramienta que vamos a ver le vamos a denominar matriz de planificación a los efectos del escalado futuro. Bien. Bueno, arranquemos con el paso 1 entonces. Sí, una de las herramientas que aporta muchísimo a comenzar este análisis de circularidad de una organización es, digamos, indagar cómo está la empresa inserta en su cadena de valor, ¿no? Ahí le pusimos como ejemplo a algunas cadenas de valor, digamos, productivo. Van a ver, el primer ejemplo es la cadena de valor de la oliva, digamos, del aceite de oliva. Y después vamos a ver una cadena de valor forestal. Pero lo importante de la imagen que le proyectamos es, bueno, ¿qué incluye, digamos, una cadena de valor? Son todos los eslabones que participan, digamos, en esa cadena. Generalmente se utiliza para, digamos, simplificar o resumir la tarea, la labor realizada, un gráfico de este tipo, algo muy simple que pueda ser interpretado por los distintos actores de la cadena. Lo importante cuando hacemos el relevamiento de una cadena de valor es, y más si lo pensamos en circularidad, es que estén todos los actores que participan en la cadena reflejados, ¿sí? Acá el ejemplo, los dos ejemplos que le traemos es, pensando en que la estrategia de definir la cadena de valor de una empresa, creo que es importante basarla en, primero, hacer una búsqueda, digamos, ya sea por la web, de ver si ubicamos alguna descripción de la cadena de valor en que estamos insertos, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, todos los actores que participan de esta cadena de valor de oliva o la forestal que vamos a ver después, en definitiva, pueden, digamos, acceder a este resumen de cadena de valor. ¿Sí? Entonces ya el trabajo de desarrollar la cadena de valor ya se simplifica. Lo que seguramente va a pasar, a no ser que sea una cadena de valor específicamente pensada en economía circular, es que va a haber actores de la cadena circular que, digamos, pueden no estar, y si están, pueden estar bajo algo muy genérico, por ejemplo, como servicios diversos o mantenimiento y demás. Entonces, en realidad, si vamos a utilizar la herramienta para, digamos, ver nuestro entorno
en circularidad, en una economía circular, vamos a tener que empezar a hacer aperturas específicas para las empresas, ¿no? ¿Quiénes son las organizaciones o los emprendimientos que utilizan, por ejemplo, nuestros subproductos, nuestros residuos, cómo los tratamos, cuáles son los proveedores de tratamiento que tenemos, de dónde obtenemos, digamos, el agua, ¿sí? Si hacemos uso exclusivamente de la red de OCE, o si tenemos pozos, etcétera. Bueno, todo eso, digamos, lo vamos a tener que reflejar en una cadena de valor, si estamos pensando en circularidad, ¿no? Eso como concepto general. Ven, el otro ejemplo que le pusimos es en la cadena de productos de madera, ¿sí? Específicamente en Salto. Tengan en cuenta que las cadenas de valor es una herramienta que se utiliza mucho para el desarrollo territorial. Entonces van a encontrar publicaciones como esta de Laurelar con el MIDES y otras varias digamos, de cadenas de valor insertos a nivel, o descriptas a nivel nacional, ¿no? Creo, como les decía, es un buen punto de partida buscar lo que podamos tener de las cadenas de valor en que estamos insertos. Dependiendo de nuestra organización, podemos estar insertos en varias cadenas de valor, ¿no? Si, por ejemplo, si somos una organización transportista, seguramente las acciones que hacemos van a ser parte de varias cadenas de valor. Entonces, si somos una organización transportista, es importante visualizarnos en qué cadenas de valor estamos participando y hacer el relevamiento de esas cadenas, digamos, incluyendo las temáticas específicas de la economía circular. Claro, acuérdense que estamos en el paso 1, que es la identificación del contexto. Entonces, para mí encontrar la cadena en la que yo estoy inmerso, o las diferentes cadenas, me da un panorama general de, bueno, de todo lo que hay en mi contexto, más allá de mi empresa, ¿no? ¿Quién viene antes, quién viene después, qué hace? Entonces, yo ahí puedo identificar bien dónde estoy parado. Sí, y esto, Mónica, también se asocia después al análisis, al ciclo de vida, ¿no? Porque insertarnos en la cadena de valor nos va a también dar elementos para definir después, cuando hacemos el ciclo de vida y en nuestro análisis de ciclo de vida, el alcance, ¿no? Los límites del sistema que nos podemos definir en función de los actores que participan en la cadena. Pero bueno, una de las particularidades es que estamos hablando de cadenas de valor circular. Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, elementos y eslabones que generalmente no aparecen en las cadenas de valor lineal, que es lo que seguramente puedan encontrar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el tratamiento al finalizar la vida útil generalmente no aparecen, tampoco aparecen los eslabones de disposición final, ¿sí? Y si bien aparecen otros, ¿no? O sea, como la de producción de materias primas, insumos, etc. Ahí en esa representación gráfica que me parece muy simple para hacer la interpretación, lo importante para la empresa, para la pyme, es que identifique, digamos, en su cadena de valor, cuáles son los eslabones sobre los que tiene control directo, ¿sí? ¿Cuáles son eslabones en los cuales su control puede ser indirecto y cuáles son eslabones de su cadena de valor sobre los que no tienen ningún control, ¿no? Puede ser algo tan simple como, por ejemplo, identificar, como está ahí en ese ejemplo, por colores, ¿no? O sea, diferenciando, tratando de visualizar concretamente, digamos, esos eslabones, ¿no? Vamos a hacer link después. ¿Por qué estas representaciones gráficas? Bueno, porque no se olviden que la economía circular implica dentro de una organización un cambio de cultura. Entonces, todas las herramientas visuales de comunicación que podamos tener, digamos, desde el inicio del desarrollo de la temática en la empresa, son importantes para comunicar al resto de la organización y empezar a cambiar esa cultura de linealidad a circularidad. ¿Mónica? Bien. Otro aspecto, digamos, para ver dónde estamos parados, acá ya pudimos identificar un poco los actores, qué es lo que, ¿no? En esta imagen, dónde yo tengo control,
Entonces un poco la idea es aplicar un FODA ahora, ¿sí? Que es una herramienta que identifica las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene cada empresa, para poder, bueno, ver cuáles son los aspectos positivos o negativos que a mí me aportan, ¿no? Cuando hablamos de fortalezas hablamos de aspectos internos de la organización en la que, bueno, son una ventaja, digamos, con respecto a otras cosas. Cuando hablamos de debilidades, hablamos de aspectos negativos, situaciones en las que yo tengo flojos, por ejemplo, no tengo una cultura de economía circular. Bueno, eso es una debilidad. Entonces, la idea es identificar todos esos factores, tanto lo interno, que se transformarán en fortalezas o debilidades, como en lo externo, ¿sí? Y ahí hablamos de oportunidades y amenazas. Una oportunidad es un aspecto positivo que se genera en el exterior de mi empresa que me puede a mí o hacer generar una idea nueva o darme alguna ventaja con respecto a otras empresas. Y, bueno, una amenaza es el aspecto negativo. Por ejemplo, no sé, las legislaciones que han salido, las regulaciones que salieron del Ministerio de Ambiente en el que le piden a las empresas plásticas que recuperen los materiales. Bueno, eso es algo que, para lo que yo no estaba preparado, es algo del externo a mi empresa, pero que yo voy a tener que cumplir. Entonces, la idea de identificar estas cosas también me hace a mí saber dónde estoy parado y ver para dónde tengo que ir. Porque si, por ejemplo, bueno, en esta legislación, en este reglamento que salió ahora, este decreto, bueno, yo voy a tener que cumplirlo, ¿no? Es un decreto que hay que cumplir, entonces, bueno, voy a tener que o invertir dinero para hacer algunas acciones, o de alguna forma, o si no cumplo voy a tener que pagar una multa, entonces son cosas que afectan a la organización. Entonces, tenerlas en cuenta, este diagrama del FODA seguro que lo usan varios de ustedes, porque se usa para muchas cosas, ¿no? Es una herramienta que es muy simple, como para, bueno, poner esto así en un marco, hacer una lluvia de ideas y ir detectando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y tener un panorama bien sintético de, bueno, cuál es la realidad en la que tenemos ahora. Obviamente que estas herramientas son siempre cambiantes, ¿no? Me sirven para este momento. Yo después del año que viene, cuando, bueno, lo tenga y lo revise, bueno, de repente hay alguna cosa nueva que surgió, alguna oportunidad nueva, algo en lo que yo era una debilidad, trabajé y lo pasé como una fortaleza en la empresa. De repente la empresa no tenía cultura de trabajar en economía circular y bueno, yo empecé de a poco, ¿no? Fui capacitando, fui haciendo acciones y ahora todo el mundo se copó y está todo el mundo con la economía circular en la cabeza. Bueno, pasa de repente a ser una fortaleza para mí. Y la otra herramienta que está buena para poder identificar bien el contexto, ¿no? Yo hasta ahora identifiqué dónde estoy parado en la cadena, ¿sí? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Qué hacen los demás? Voy a identificar mi entorno, el contexto, y voy a identificar cuáles son los actores que están en la vuelta, que pueden influir o no, con más o menor medida, en mi organización. Entonces la idea de esto es hacer una lluvia de ideas para ver, bueno, ¿no? Tanto para el FODA como para el mapeo de actores, y ver qué es lo que hay en la vuelta. Entonces yo ahí voy a tener diferentes actores que tienen también diferente interés y diferente influencia en relación a la economía circular. Y los voy a poder catalogar, digamos, en estas 4 categorías que aparecen ahí. Voy a tener actores que tienen altos intereses y alta influencia. Voy a tener actores que tienen alto interés pero baja influencia. Y después voy a tener otros actores que tengan bajo interés y baja influencia, o bajo interés y alta influencia. Entonces, esto me sirve para saber también cuáles son los actores que yo tengo que tener más priorizados. De repente tengo un cliente que... Esto también sirve para categorizar a los clientes, ¿no? Todos mis clientes no tienen el mismo interés o influencia con relación a lo que de repente yo produzco. Todos en sus empresas tienen clientes que son más importantes o más prioritarios para ustedes que otros, por alguna razón, porque generan más ventas, porque tienen una relación más directa. Entonces ahí yo voy catalogando a todos esos actores.
cuando hablamos de actores, es importante no olvidar, digamos, determinados rubros, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué actores están en relación con mi empresa? Bueno, mis trabajadores, mis clientes, mis proveedores, pero también tenemos toda la parte gubernamental que tiene relación con mi empresa porque, bueno, me controla o emite determinados requisitos que yo tengo que cumplir obligatoriamente. ¿Ah? Tenemos de repente parte de la universidad o el actor más de enseñanza en el que yo voy a capacitar o voy a necesitar que me haga una investigación. Entonces, toda esa gente que está relacionada con mi empresa. A veces es difícil de ver y por eso antecede siempre la lluvia esta idea, porque a veces juntar un grupo de gente, ¿no?, abre un poco el panorama. Y lo que yo voy a hacer es después, bueno, cuando yo catalogué ahí a mis actores en esa matriz de arriba, bueno, voy a tener que hacer, según el grupo en el que esté, estas cosas que aparecen acá abajo, ¿no? Si el actor tiene alto interés y alta influencia en mi organización, bueno, voy a tener que gestionarlo de una manera estrecha, ¿no? Hacerle un seguimiento cercano a ese actor, ¿no? Voy a tener que tener una comunicación o un canal de comunicación que a mí me permita gestionarlo, ¿ah?, de forma adecuada. Si el interés es alto, pero la influencia es baja del actor, bueno, yo voy a tener que mantenerlo informado. ¿Ah? Es alguien que no tiene mucha influencia, pero sí un alto interés. ¿Ah? Que acá de repente puede ser algún cliente o algún, ¿no?, en el que yo, bueno, está bueno que yo le informe qué hago, qué cambios tiene mi producto, qué sé yo. ¿Ah? Después tenemos en la línea de abajo los que tienen bajo interés, los de baja influencia, bueno, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Hay gente que, o sea, es un actor que ni fu ni fa, digamos. ¿Ah? Y después tengo a esos que tienen bajo interés, pero sí mucha influencia. ¿Ah? Por ejemplo, un actor del gobierno, que de repente no le interesa a mi empresa, ¿sí?, pero sí tiene mucha influencia a través de la legislación. Bueno, entonces a ese yo lo voy a tener que mantener contento. ¿Ah? Voy a tener que cumplir con lo que me dice, aunque el interés en mi organización no es alta. ¿Ah? Pero esto me da un panorama de cómo tengo que gestionar a esos actores, ¿ah?, y en qué poner los esfuerzos también, porque si de repente nosotros somos una pyme, empezamos con pocos actores alrededor, a medida que la empresa va creciendo, van creciendo también los actores con los que esa empresa se relaciona. Entonces, no voy a poner la misma energía en gestionar a todos por igual, porque no hay necesidad de eso. ¿Ah? Entonces, esta herramienta me sirve un poco para también dirigir un poco los esfuerzos. Por ahí alguien que activó el micrófono, no sé si quieren hablar, una pregunta o algo. No, disculpa, buenos días, acabo de entrar, no me di cuenta, perdón. Tranquila, buen día. Lo que pasa es que cuando Buen compartimos los dejamos de ver, entonces por ahí aparece, se siente el ruidito y por las dudas ustedes hablen encima, ¿está? Sin problema. Ok. Entonces un ¿Sabes poco que estaba pensando en el Sí. material de la semana pasada? No me llegó. No lo mandaron. Bueno, preguntamos. Hacemos el Bueno, reclamo. gracias. De nada. Bueno, un poco la idea de esto es esto, ¿no? Ir viendo cómo mis esfuerzos o los esfuerzos que hace la organización, cómo los dirijo de la mejor manera para poder lograr identificar el contexto. Entonces yo ahí tendría la cadena de valor con sus actores, con sus actividades. Voy a tener un análisis de contexto con el FODA y voy a tener un análisis terminar mi análisis de contexto con la identificación de los actores con los que estoy relacionado. Que pueden no estar en la cadena de valor, si bien acá va a haber algunos, en la cadena va a haber algunos actores con los que yo estoy directamente relacionado, hay otros que no forman parte de esta cadena. Entonces, yo con estas tres herramientas podría cerrar esta primera etapa de identificar dónde estoy parado, qué hay a mi alrededor, ¿no? Y tener un poco más claro con el FODA, bueno, qué oportunidades y amenazas hay en el entorno también, para que alguna cosa que me indique para dónde sería mejor generar ideas, ¿sí? Acá están diciendo por el chat que envían el material esta semana. Sí, ya envían el pasado y este. Bien, pasemos al paso 2. Sí,
Capaz Dale. que como herramienta del paso 2, que no podía faltar cuando pensamos en establecer el alcance, digamos, está el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida es una herramienta que aquellos que asistieron a la charla de Andrés, digamos, seguramente, o sea, él la tomó pensando en cuando habló el tema de las huellas y la huella de carbono, ¿no? Pero el ciclo de vida en realidad es algo muy simple, ¿no? Es identificar el conjunto de etapas, ya sea de un producto o de un servicio, desde la extracción de las materias primas, digamos, que van a ser utilizadas en la elaboración de ese producto, y pasando por todo su ciclo, ¿no? De comercialización, de transporte, de uso, de mantenimiento, e incluyendo la gestión final, ¿no? O sea, al final de su vida útil, como ven que dice la definición que les pusimos. ¿Ah? ¿Por qué es importante el ciclo de vida? Y bueno, en definitiva, el ciclo de vida es una herramienta que tiene amplio uso. Digamos, aquellos que han implementado digamos, las normas de gestión ambiental, seguramente ya la tengan, digamos, analizado esos ciclos de vida, porque es la herramienta que se utiliza cuando uno quiere hacer la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes ven, digamos, como cálculos de huella de agua, huella de carbono, la huella ecológica, están basados en esta herramienta, ¿no? El primer paso de esos cálculos es analizar el ciclo de vida, ¿no? En definitiva, de lo que tenemos entre manos. Entonces, un poco más allá de la definición, lo importante es que el ciclo de vida lo vamos a utilizar para definir el alcance, ¿no? De establecer el alcance. Andrés les comentaba sobre los distintos límites del sistema, que es uno de los puntos. O sea, más allá de haber identificado todo nuestro ciclo de vida, ¿tá? Vamos a tener que definir lo que se suele llamar los límites del sistema, ¿no? Básicamente, sobre cuál va a ser el alcance de trabajo que se defina la organización. A veces inicialmente, pensando en lo que ya vimos, es definitiva, y principalmente las pymes, digamos, vamos a comenzar seguramente aquellos factores sobre los que tenemos control, ¿no? Que son en una primera etapa de esto de pasar de una economía lineal a una economía circular, digamos, seguramente estemos más afín a decir, bueno, comencemos, digamos, trabajando en aquellos factores sobre los que la empresa tiene directo control, ¿no? En la medida que vayamos optimizando esos factores sobre los que tenemos directo control, vamos a ampliar, ¿no? Digamos, nuestro alcance del sistema. Entonces, vamos ya a pensar en aquellos factores que tenemos un control indirecto, como pueden ser nuestros proveedores de productos o de servicios, y en la medida que digamos, evolucionemos en ese alcance del sistema, lo vamos a ir haciendo cada vez más abarcativo. Eso es lo esperable, ¿no? Porque es impensable en una organización, en una pyme en particular, que, digamos, pueda ampliar el alcance del sistema a todos los actores de su cadena, ¿no? Entonces, en esto de identificar el ciclo de vida y de hablar de los límites del sistema que vamos a tener inicialmente de trabajo, que con el tiempo los vamos a ir ampliando, ¿sí? Se suele utilizar esa terminología que Andrés también les comentó, ¿no? Hablamos de la cuna a la cuna, o de la cuna a la tumba, o de la cuna a la puerta, o de la puerta a la puerta. Cuando identifiquen, cuando escuchen hablar en esas terminologías, digamos, está bueno hacer el ejercicio de pensar que en realidad eso, digamos, decir que nuestro sistema está, digamos, es de la cuna a la puerta, en definitiva nos están indicando cuál es el límite, los límites del sistema, ¿no? Porque si nos dicen que es nuestro sistema, o el sistema de una organización es de la cuna a la puerta, entonces sabemos que está incluyendo dentro de los límites de su sistema las materias primas, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, no está incluyendo su distribución,
porque en definitiva es hasta la puerta del emprendimiento. Entonces, del momento que la mercadería, el producto sale de la empresa, eso el sistema no lo está incluyendo. Entonces, como les decía, uno empieza con alcances más restrictivos al inicio, y después de trabajar sobre ese alcance que suele ser, digamos, muchas veces de la puerta a la puerta, o sea, dentro de mi organización, aquello que tengo control directo, después con el tiempo, digamos, nos vamos sintiendo más seguros y ampliando el sistema. ¿Sí? Lo importante es que en función del alcance, de los límites del sistema que nos hayamos definido, es que identifiquemos el flujo de procesos. Entonces, acá decir, bueno, procesos, digamos, los procesos los venimos manejando hace más de 20 años con las normas de gestión de calidad. Entonces, decir, bueno, hablar de procesos es algo ya muy afianzado a nivel empresarial, ¿no? Digamos, por la parte de las grandes, de las medianas y de las pequeñas empresas. Lo importante, pensando en la sustentabilidad y los impactos ambientales y la circularidad de la organización, es que ese diagrama de flujo que vamos a hacer, vamos a focalizarnos en tener también en cuenta todo lo que son los consumos, ¿no? De materia prima, de insumos, de energía, de agua, que a veces no son las entradas que solemos poner en los procesos cuando implementamos sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, que su foco es la satisfacción del cliente y no, digamos, introducirnos en los consumos de materiales que tenemos. Entonces, nos vamos a focalizar en esos elementos en la entrada y nos vamos a focalizar en las salidas de esos procesos, asociándolo a, bueno, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros subproductos, cuáles son nuestros residuos, qué fluentes vertemos, qué emisiones atmosféricas tenemos, ¿sí? Pero no deja de ser digamos, un análisis de los flujos, de los procesos que tenemos dentro de esos límites que nos hemos definido inicialmente. ¿Sí? Y lo importante de hacer esto, en definitiva, es identificar los puntos críticos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la economía circular, de aplicar la circularidad en nuestra organización, bueno, ¿qué puntos críticos tenemos? Identificarlos, porque ellos nos van a dar idea de qué oportunidades, digamos, podemos aprovechar. Entonces, en esto de identificar puntos críticos, ahí le traíamos, bueno, una serie de preguntas simples que no por ser simples son menos potentes, ¿no? Entonces, decir, bueno, que la pyme, que la organización empiece a identificar en qué fases, en qué etapas de sus procesos tienen los mayores consumos. ¿Sí? Entonces, ya sea consumo de materias primas, de agua, de energía, bueno, ¿en qué etapas de nuestros procesos productivos o de servicios tenemos nuestros mayores consumos? ¿Sí? Pero también estudiar en esos procesos dónde generamos las mayores cantidades de residuos, ¿no? Porque en todas las etapas del proceso, en algunas se generan residuos, en otras no, pero bueno, en aquellas que se generan, ¿qué cantidad, qué volúmenes de residuos podemos generar? Porque ahí vamos a manejar, por supuesto, dos factores, ¿no? La cantidad y la peligrosidad, ¿no? Podemos estar generando muy poco residuo, pero, digamos, ser de naturaleza peligrosa. O, digamos, lo contrario, podemos estar generando grandes volúmenes de residuos, pero, digamos, la naturaleza del residuo no implica gravedad, ¿no? Entonces es importante identificar y en qué etapas de nuestro proceso productivo esos residuos se generan, ¿sí? Siempre pensando que vamos en este detalle que vamos haciendo gradualmente, vamos a ir naturalmente identificando oportunidades, ¿no? O sea, al pensar ese proceso lineal ya en una forma más circular, digamos, las oportunidades vamos a ir identificándolas gradualmente, ¿sí?
Otra pregunta que es importante hacernos como empresa es si nuestra organización tiene algún tipo de servicio asociado a mejorar la vida útil de los productos que estamos elaborando, ¿no? Esto que parece, hablamos de la vida útil, que digamos que es foco de la economía circular, ¿no? Incrementar la vida útil de los productos, va asociado naturalmente a una estrategia posterior como modelo de negocio, ¿no? Pero lo importante es decir, desde nuestra parte, desde el vamos de la aplicación del sistema, es decir, bueno, nosotros ya al día de hoy tenemos algún servicio asociado a la vida útil de nuestros productos. Hacemos, por ejemplo, digamos, algo muy simple, ¿no? Si uno ve, no sé, si uno adquiere productos de, no sé, una lavarropa, ¿no? Podría pensar, decir, bueno, puedo adquirir esa lavarropa a una marca que no tiene ningún tipo de servicio postventa, que no me hace ningún tipo de mantenimiento de ese insumo, o puedo adquirir la lavarropa en una empresa que ya naturalmente, sin pensar en la economía circular, ya tiene un sistema de servicio postventa. Entonces, es importante, digamos, que las organizaciones vean desde su estado de partida y para establecer su alcance, cuáles, y si tienen algún tipo de servicio postventa, que se suele denominarse servicio postventa, que de alguna forma también extienda la vida útil del producto, ¿no? No solamente pensar en, digamos, qué es lo ideal, que es diseñar ya pensando en extender la vida útil del producto, sino, bueno, a la realidad que tenemos actualmente, tenemos algún servicio, prestamos algún servicio que ayude a mejorar esa vida útil. Esa es una pregunta importante. Y lo otro es decir, ¿qué capacidad tenemos en el mercado en que nos movemos de hacer sinergias con otras empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser un insumo importante en definir nuestro alcance, ¿no? Si nosotros estamos en una cadena de valor, tenemos un ciclo de vida en que visualizamos que las sinergias con otras empresas es complicado, entonces, digamos, eso nos va a haber saltado ya cuando hacemos nuestro análisis de entorno previamente, ¿sí? Y ya vamos a haber establecido alguna estrategia para mejorar. ¿Ah? Entonces, pero también eso lo tenemos que tener en cuenta cuando definimos nuestro alcance inicialmente, ¿no? Que después va a ir variando en el tiempo en la medida que, digamos, fortalezcamos la posibilidad de hacer sinergias con los otros eslabones de la cadena. ¿Ah? Para, digamos, como decimos ahí, para evitar desperdicios y optimizar el uso de los insumos y del residuo. Por supuesto que esto existe, por ejemplo, si uno piensa algo tan simple como los centrales de compra, que muchas veces las organizaciones, las empresas, y más lo vemos por ejemplo en el supermercadismo, a pequeña escala, se compren para poder competir, digamos, generan centrales de compra comunes, digamos. En definitiva, si estamos insertos en una cadena de valor que ya realiza eso, entonces ya hay sinergias importantes entre las empresas de la cadena, porque ya están acostumbrados y han generado la confianza como para trabajar ciertas cosas en forma conjunta. Entonces, son situaciones que podemos decir óptimas para lograr tener sinergias ya cuando hablamos de otro tipos de productos, ¿no? Si estamos pensando en residuos o en desperdicios. Lo importante es poder llegar a tener un breve listado, como digamos ahí, de decir, bueno, ¿cuáles son las etapas de nuestros procesos y en qué etapas hemos identificado oportunidades? Que en definitiva es lo que, digamos, queremos lograr. Pero una vez tenemos esas oportunidades identificadas, y seguramente se nos hayan planteado qué cosas poder hacer, vamos a tener que, en definitiva, evaluarlas, pero evaluarlas con criterios de circularidad, que son diferentes seguramente, por ejemplo, a
no son diferentes, son complementarios. Muchas veces manejamos estos criterios, ciertos criterios, o sea, por ejemplo, para evaluar nuestras ideas de innovación, o para evaluar nuestras ideas de mejora de competitividad. Entonces, es una herramienta que en definitiva, seguramente como empresa ya utilizamos, solamente que le ponemos foco de circularidad en los criterios. Entonces, por ejemplo, como ejemplo de algunos criterios que podamos utilizar, bueno, la disponibilidad de recursos, la factibilidad técnica, qué tanto, digamos, la oportunidad está alineada a nuestra estrategia definida como empresa y demás, ¿no? Lo importante es utilizar esos criterios para poder hacer, digamos, una ecuación o definirnos una ecuación de costo-beneficio, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la organización. Acá no decimos, en definitiva, de la circularidad, sino en la sostenibilidad, ¿no? Dentro de esa economía circular, yo siempre voy a buscar mi sostenibilidad como empresa, ¿no? O sea, el foco económico, digamos, buscamos que siempre esté presente. Por lo tanto, esa relación costo-beneficio, digamos, es sumamente importante para cualquier empresa, y no por estar en economía, en pensar en circularidad, la dejamos de lado. Pero tenemos otras, capaz que para darles algunos ejemplos de otros criterios que se pueden definir. Por ejemplo, hay organizaciones que se definen, digamos, criterios de evaluación asociados al nivel de relacionamiento con otros actores, a la sinergia que puedan lograr con esos otros actores, digamos, criterios asociados a nuestra capacidad técnica de poder llevar a cabo, digamos, el proyecto, ya sea con nuestros propios técnicos o con organizaciones con las que generemos sinergia para ese desarrollo técnico, ¿sí? Y bueno, lo que es también lo que les decía, ¿no? El impacto económico medido tanto desde el punto de vista de la mejora de los ingresos como de los ahorros que podemos tener, ¿no? La eficiencia de recursos, que eso siempre seguramente lo vamos a poner, pero también el impacto social, ¿no? O sea, ¿qué impacto con las iniciativas que nos podemos llegar a plantear? Es importante visualizar si esa iniciativa tiene algún tipo de impacto social, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se está manejando a nivel país de los residuos y el manejo con los recicladores, bueno, indudablemente hay un impacto social, digamos, relacionado con el manejo de los residuos por esas cadenas de valor, ¿no? Y de la generación de nuevas capacidades. Lo importante es que nosotros utilicemos, no copiemos como empresa, es decir, nos basemos, por supuesto, en la experiencia y en herramientas de otros que podamos encontrar, pero que las internalicemos, ¿no? A nuestra organización, porque los criterios de priorización tienen que estar también relacionados con nuestra estrategia y nuestra cultura, digamos, hacia la circularidad que tenemos actualmente, y que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Uno va viendo cuando las empresas van evolucionando en estos temas, por supuesto los criterios, digamos, de selección de oportunidades al inicio de trabajar en estos temas son diferentes a cuando ya la empresa está madura, digamos, en el manejo de las temáticas de circularidad. Y eso es esperable, ¿no? O sea, a veces llama mucho la atención cuando los criterios al inicio y en una etapa madura siguen siendo los mismos, porque en definitiva hay una evolución de los sistemas y eso debería venir acompañado de una mejora y una ampliación de los criterios que se utilizan. Lo que vamos digamos, a buscar también como elemento de comunicación para difundirlo a nivel de nuestra empresa,
y con los actores externos a ellas, es algo que podemos resumir de una forma gráfica en eso que se llama mapas, o que se le suele llamar mapas de oportunidades, ¿no? Viendo, digamos, habiendo analizado la factibilidad de cada una de las oportunidades identificadas, está bueno representarlas a los efectos de su comunicación en una forma simple y en función de la estrategia. Lo que ven adentro de esa rueda, en definitiva, son las posibles estrategias que una empresa se puede plantear. Por ejemplo, una estrategia de diseñar sin residuos y sin contaminación, puede ser, digamos, una de ellas, mantener productos y materiales en uso, alargar la vida útil como posible otra estrategia, regenerar los sistemas naturales, si estamos en ciertos campos en ciertos sectores, digamos, podemos plantear una estrategia de ese tipo, y las otras, ¿no?, que ya hemos visto. Lo importante es que estemos alineados a esas estrategias que como empresa nos hemos definido. Y poder, en definitiva, esas oportunidades que identificamos y que vamos a llevar adelante, linkearlas con esa estrategia, ¿no? No tiene mucho sentido tener una estrategia y después desarrollar ciertos proyectos no alineados a ella, ¿no? Digamos, como toda gestión empresarial, ya sabemos que eso, digamos, no es una buena práctica, ¿no? Y esto lo llevamos a, digamos, a la gestión circular de las organizaciones, y es lo mismo. Lo importante de una forma simple, identificarlo, ¿no? Y las prioridades. Ven, por ejemplo, en este ejemplo, utilizan, por ejemplo, marcar con distintos colores, bueno, la prioridad que tiene esa oportunidad, digamos, para la empresa, ¿no? Lo cual es fundamental para la comunicación interna de nuestra organización. Por supuesto, siempre manteniendo la coherencia, ¿no? Si una oportunidad es la evaluamos como de prioridad alta, indudablemente, digamos, eso a la empresa le tiene que decir algo, tiene que, digamos, ser representativo de la toma de decisiones que después, digamos, la organización haga, ¿no? Porque si no pierde el sentido y además pierde la motivación interna, ¿no? Como todos sabemos, lo que desmotiva una de las cosas que desmotiva a los colaboradores es cuando como empresas no somos coherentes, ¿no? Decimos, esta es la estrategia que queremos seguir, esta es una oportunidad que priorizamos alta, pero después a la interna de la organización las herramientas, los recursos, los talentos no están alineados a eso que se dice, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya sabemos en la gestión de las organizaciones, evidentemente, si estamos pensando en un cambio cultural a la interna de nuestra organización hacia la economía circular, son cosas que no podemos dejar de tener presente. Bueno, y ahí un poco, tomando este ejemplo, miren que les dijo esta estrategia, estos son los 3 pilares que vimos que la Ellen MacArthur definía para la economía circular. Estas herramientas, si bien nosotros las estamos mostrando de repente un poco genéricas, después ustedes a la interna la pueden ir cada vez bajando más a tierra. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de negocio en el que voy a servitizar, de repente me voy a enfocar en el pilar de mantener productos y materiales en uso. Y a su vez ese pilar yo lo puedo a la interna también definir en estrategias más pequeñas. Entonces después mis oportunidades van a irme echadas a esa. No quiere decir que ustedes las herramientas las tengan que usar así con estas estrategias como están, ¿no? Cada uno lo va a ir bajando a tierra y puede abrirlo más o menos. A veces empezar así con las cosas genéricas ayuda cuando uno no está haciendo nada, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, uno pone los 3 pilares como está acá de la economía circular y va viendo dónde también está un poco parado. Y para dónde empezar a caminar. Eso está bueno para que ustedes ya vieron, ¿no? Que con el ciclo de vida es lo mismo. Uno piensa en el ciclo de vida como un todo, pero después me enfoco en mi partecita, y a medida que, como les decía Estela, bueno, le voy agarrando el gustito, le voy agarrando la mano a esa herramienta, lo voy a ir ampliando para poder abarcar de repente el todo y tener una cosa más completa, ¿no? Cuando uno escucha por ahí que las organizaciones tienen una huella de carbono de tanto, bueno, hay que ver de qué estamos hablando, ¿no?
de ese límite. Entonces, yo lo voy a ir bajando a tierra como, bueno, a medida que vaya pudiendo, a medida que vaya teniendo más conocimientos, a medida que me vaya adaptando a las herramientas también. Entonces, un poco ese foco, ¿no? Y lo mismo para esta que sigue, ¿no? Cuando yo voy a definir mi modelo de negocio, la idea de esta herramienta del EcoCanvas es que bueno, es como tener en un gran diagrama los aspectos claves que hacen a mi negocio, ¿tá? Ya sea el negocio que tengo, ¿tá? Que está bueno hacer el ejercicio, que en el modelo de negocio que ustedes tengan actual puedan ver estos puntos y tenerlos como en un diagrama, porque me hace rápido, fácil de ver cuáles son los aspectos como claves, ¿tá? Y si no, bueno, si yo en esta generación de ideas voy a prototipar o a diseñar un modelo de negocio nuevo, ¿tá? Entonces identificar estos aspectos. ¿Tá? Este EcoCanvas es el que está de ejemplo en el manual de ecodiseño circular, ¿tá? que emitió CT Plus el año pasado, que es un manual que ayuda a las empresas a implementar ecodiseño, ¿no? para poder alcanzar una economía circular. Entonces la idea, y acá si ustedes ven, ¿no? Hay muchas cosas de las que ustedes ya supuestamente analizaron en el primer paso y en el segundo, que van a ir como resumen acá, ¿no? Por ejemplo, los socios claves, ahí estamos hablando de actores, ¿no? El segmento de clientes, ¿no? La relación con esos clientes, y ahí estamos hablando de repente un poco de esa matriz de influencia, ¿no? Los canales de comunicación, los recursos, ¿no? ¿Qué cosas necesito más allá de lo económico? Ahí entra la parte de recursos humanos, ¿no? La parte de materias primas, de insumos, ¿no? Las cosas que son claves para que mi organización funcione. ¿Cuál es la propuesta de valor que yo estoy haciendo, ¿no? Esa idea, bueno, esa idea, ¿cuál es el valor que genera? ¿Ah? Para el mercado, para una lead, para mi empresa, para el entorno, ¿ah? Después tenemos acá actividades claves también, y abajo tenemos la estructura de costos e ingresos, ¿tá? Esto que hablaba Estela hace un rato de esa relación costo-beneficios, ¿no? Bueno, ahí está como identificado en dos grandes cuadraditos ahí. Bueno, por un lado los costos que tengo y por el otro lado los ingresos que yo tengo, ¿ah? Porque obviamente que como decimos siempre, ¿no? Estamos hablando de una economía circular, estamos hablando de una economía, de algo que tiene que ser rentable. ¿Tá? Las empresas tienen que poder subsistir, aunque sean organizaciones sin fines de lucro. Bueno, yo tengo que ahí tener un cero, ¿no? Porque si yo tengo más costos que ingresos, esto no funciona, ¿no? Esta idea no es rentable, no es viable, ¿ah? Entonces ahí la parte esta que hablábamos hoy de esa relación de costo-beneficio, está bueno que esté marcada en mi modelo de negocio, yo la tenga bien clara, ¿tá? Entonces, acá abajo voy a describir el modelo de negocios e innovación, ¿tá? Cuáles son las características claves de este modelo de negocio que tengo, y el impacto ambiental que me va como a enmarcar, digamos, en donde yo estoy inmerso, ¿tá? Entonces, todas las herramientas que fuimos usando hasta ahora, las podemos volcar en este EcoCanvas para tener como, ya les digo, un diagrama que es fácil de... ayer nosotros tuvimos una capacitación en una empresa, y les mostramos el EcoCanvas que las jerarquías habían hecho, y surgieron un montón de ideas, ¿no? De gente que miraba por primera vez y decía, mira, pero esto capaz que lo podemos cambiar. Entonces, es como esta herramienta es como una forma gráfica bien de mostrar, bueno, mi empresa es esto y tengo estas cosas claves, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir también otras cosas nuevas que aportan. Y de estas, este es un ejemplo de EcoCanvas que lo pueden encontrar en la página web de CT Plus, pero hay otros EcoCanvas circulares que están orientados como la economía circular y tienen otros puntos, otros enfoques. Entonces pueden buscar estas plantillas en internet y ver cuál es la que más les sirve para el momento en el que están. Acuérdense que todo esto es móvil, o sea, no es algo que queda estático para siempre, ¿no? Mi entorno cambia, entonces mi modelo de negocio va a cambiar, y yo siempre puedo ir modificando esta plantilla, digamos, para que muestre la realidad de mi empresa, ¿sí? Y bueno, después cuando pasamos al paso 6 de prototipado, o sea, la idea es, bueno, tengo la idea, la resumí vi que era viable, la resumí en mi plan de negocio, bueno, vamos a probar, ¿no? Nadie hace
genera una idea y saca con una línea de producción de, no sé, 2 toneladas. No, vamos a probar a pequeña escala primero, ¿no? Entonces la idea de esto es un poco, bueno, tener un plan de acción. ¿Tá? Y como todo plan de acción, acá hay un ejemplo, pero uno puede ampliarlo o hacerlo tan minucioso como quiera, ¿no? Pero a grandes rasgos la idea es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo sigue? Tengo la idea, tengo acá todo en la teoría, bueno, en la práctica, ¿cómo lo voy a ir haciendo? ¿Tá? Entonces voy a detallar qué actividades, como mínimo, digamos, qué actividades tengo que hacer, para cuándo voy a hacer esas actividades, o sea, qué fecha límite me voy a establecer, quiénes son los responsables, ¿no? Siempre, y eso sí ya todos seguramente lo saben, las cosas que no tienen un responsable no se hacen, ¿no? Quedan como ahí en un limbo. Entonces, especificar bien quién es el responsable de esa tarea para que esa actividad se cumpla, ¿sí? Entonces, bueno, ¿con qué recursos? ¿Qué necesito para hacer eso? Necesito horas disponibles de las personas, necesito plata, necesito materias primas, necesito lo que sea. ¿Ah? ¿Y cuáles son los resultados que yo voy a esperar? ¿Ah? Porque la idea de esto es poder tener algo para comparar, bueno, ver cómo va funcionando. ¿Ah? Si yo mi modelo de negocio era un producto nuevo, bueno, al final de todas las actividades, el último resultado, yo voy a tener el producto. ¿Ah? Pero las pruebas anteriores, bueno, voy a ir viendo si la primera actividad funcionó o no funcionó. ¿Ah? Un poco ahí como una comparativa que el plan de acción les ayude, ¿sí? A establecer qué es todo lo que hay que hacer, pero también qué es lo que yo espero de todo eso que se hace, ¿sí? Para poder tener, bueno, el prototipo, digamos, de esta idea que estoy generando nueva, ¿sí? Y después lo que tenemos es, como decíamos, bueno, prototipé, tengo ahí mi producto, ahí en un chiquito, en una pequeña escala, bueno, pasémoslo a implementar ahora. Ya probé que funciona, ¿no? Hasta acá dije, bueno, generé mi idea, le vi la viabilidad, es viable, sí, hice mi plan de negocios, probé en chiquito. ¿Ah? Bueno, incorporemos esto al negocio que la organización ya tenía. ¿Ah? O, si es una organización que, bueno, es resiliente y cambió, bueno, implementemos el cambio a lo macro ya, ¿no? Entonces ahí, bueno, vamos a tener que hacer esta matriz de planificación que se llama, ¿no? Para, bueno, ver, bueno, cómo evaluamos todo otro montón de cosas que ahora en la diaria, digamos, ¿no? O sea, es algo que yo voy a empezar a hacer, bueno, genera esa otra cosa. Una cosa es cuando yo voy probando y otra cosa cuando ya está establecido, ¿no? Entonces, sí, dale. capaz que la diferencia que solemos hacer es que, bueno, en esta etapa de implementación, seguramente lo implementemos como un proyecto, ¿no? Aquellos que vienen de áreas productivas, van a decir, bueno, cuando hacemos el escalado de algo, necesariamente ese primer escalado lo implementamos como un proyecto, ¿no? Y digamos, independientemente de qué tan abarcativo pueda ser ese proyecto, es importante que tengamos alguna herramienta para hacerle seguimiento y control, ¿no? De los avances que vamos teniendo. Entonces, cuando ya eso se concreta en una implementación, hablamos de, digamos, de una matriz de este tipo, ¿no? En los cuáles son esos componentes de esta matriz. Y bueno, voy a tener las etapas, llamémosla en nuestro proyecto con el nombre, acá le pusimos los componentes y los entregables, pero bueno, cada organización utiliza la terminología en función de las etapas, el nombre de las etapas que le haya dado a ese proyecto, pero también nos van a importar, digamos, al igual que la hoja de ruta, los tiempos, ¿no? Acá va a ser los tiempos relacionados a la duración, digamos, de las tareas, pero también a la entrega, ¿no? Todos sabemos que en estos proyectos de implementación, digamos, una entrega condiciona, digamos, una etapa futura del proceso. Entonces, digamos, para hacerle un adecuado seguimiento, vamos a establecer la fecha máxima de la entrega. Y vamos a ver los avances, ¿no? Vamos a hacerle un seguimiento de avance, que lo podemos hacer como porcentaje, digamos, podemos hacer a través de días, etcétera. Cada organización asumirá una metodología que entienda que le queda más cómoda y es la más adecuada para, digamos, el tipo de proyecto que esté manejando.
Pero por supuesto, bueno, vamos a hacerle un seguimiento de los costos, ¿no? Vamos a tener un presupuesto inicial o una previsión económica inicialmente, a lo cual le vamos a tener que hacer un seguimiento, ¿no? Esto en definitiva es llevar buenas prácticas de proyecto a cualquier implementación que hagamos como organización, ¿no? Y dependerá del proyecto que tengamos, digamos, que realizar ciertas compras, ¿no? Ciertas contrataciones, ya sea de servicios o, digamos, compra de productos e insumos para implementar ese piloto. Y ahí, digamos, el seguimiento de las compras dependerá en qué organización, en qué tipo de empresa estamos, ¿sí? Y qué tipo de compras tenemos que disparar. O sea, estamos en una empresa que hace compras directas, estamos en una organización que en realidad por su estrategia de compras y de adquisiciones es a través de, digamos, licitar. Entonces, bueno, ese tipo de compra, dependiendo de la organización y de la empresa en que estemos, digamos, será diferente, pero, digamos, como todo proyecto, vamos a tener que hacerle un buen seguimiento. Pero también todo lo que es la gestión de riesgo, ¿no? O sea, cuando se trabaja en proyectos, la mejor práctica es, bueno, evaluemos los riesgos, ¿no? Los riesgos asociados a qué planes de contingencia nos podemos haber definido previamente en caso de, digamos, de que ciertos riesgos se materialicen. Entonces, eso lo que solemos llamar como nivel de riesgo, es importante hacerle un seguimiento porque dispara, digamos, frente a ciertas situaciones, los planes de contingencia que tengamos previsto. Y por supuesto, lo que es la comunicación del proyecto, ¿no? De esa implementación. Dependerá, digamos, de la organización y, digamos, de la complejidad de la organización, que ese plan de comunicación específicamente del proyecto, qué tan complejo puede ser, ¿no? Digamos, puede ser muy simple o puede ser, vamos a ver en alguna PPT futura, que puede ser más complejo y tener que definirnos una cantidad de variables en sí misma. Pero lo importante es que debemos hacerle un seguimiento a ese plan de comunicación, a las comunicaciones de proyecto. Y por supuesto, bueno, designar un responsable, ¿no? A veces las empresas esto lo hacen, pero, digamos, se genera un inconveniente en decir, estas cosas que previmos que se iban a hacer, ¿quién los hace? ¿Quién es el responsable de monitorear para hacerle un seguimiento, un control de cumplimiento de esto, de las etapas del proyecto que nos definimos? ¿Sí? Como verán, no es nada nuevo, es lo que toda empresa, es una buena práctica de gestión que las empresas debemos implementar para, en definitiva, tener controlado en cualquier proyecto, digamos, ya sea el alcance, lograr el objetivo que nos previmos, digamos, inicialmente, los recursos asignados, digamos, y cerrar nuestro proyecto de implementación, digamos, sin desbalance entre esos factores. ¿Sí? Bien, bueno, pasando un poco al paso 8 de monitoreo, revisión y reporte, lo que tenemos acá es una metodología que sirve tanto para definir indicadores como para definir objetivos también, ¿ah? Que es el método SMART, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿ah? Esto indica que un objetivo o un indicador tiene que ser específico, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a responder a mi respuesta ¿qué? ¿No? A la pregunta, perdón, ¿qué? ¿Ah? De forma detallada y concreta. ¿Qué tiene que ser medible? O sea, ahí voy a diseñar los criterios o métodos para dar seguimiento al proceso. ¿Ah? Voy a responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Ah? Alcanzable, entonces la idea es que yo pueda lograrlo, ¿no? Que no sea una cosa, algo utópico. ¿No? Bueno, yo quiero pasar a la economía circular. Bueno, pero más concreto. ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? Realista, ¿ah? En el tiempo, ¿ah? ¿Para qué? Voy a contestar a esa pregunta de ¿para qué? Y la T de tiempo del SMART,
¿tá? Establecer un periodo límite para conseguir cada objetivo. ¿Tá? Acá está enfocado a objetivos, pero para indicadores es lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo yo voy a medir? ¿Qué voy a medir? ¿Con qué frecuencia? ¿Tá? La idea de esto es que uno se pueda definir indicadores que me ayuden a monitorear este proyecto. ¿Tá? Y también a medir el agregado de valor, la idea, cuán viable es, la parte económica, si es rentable o no es rentable. ¿Ah? Toda esa serie de indicadores que yo puedo desarrollar, ¿sí? Para hacerle seguimiento a mi proyecto. ¿Ah? Y ver cómo vamos, si está bien, si está mal, si tengo que volver para atrás, si tengo que algunas cosas no tuve en cuenta, tenerlas. ¿Ah? La medición a través de indicadores lo que hace también es sacarle la subjetividad a las cosas, ¿no? Bueno, yo tengo un indicador con una fórmula numérica establecido que voy a medir en determinado tiempo y me va a dar un número. Y ese número no tiene objetividad de las personas, ¿no? Ese número es el número. ¿Ah? Entonces yo no puedo decir, bueno, me parece que sí, me parece que el proyecto anduvo bien o que tiene un avance del tanto por ciento. No, yo hice la cuenta y me dio que sí, que estaba dentro de lo que yo me había establecido, de la meta que yo me había puesto. ¿Ah? Entonces, acá cuando controlamos este proyecto, también lo vamos a controlar con algún indicador. ¿Ah? Y si volvemos unos pasos más atrás, en esta, ¿no? Del plan de acción, el resultado ese que yo esperaba. Bueno, ¿cumplí o no cumplí con ese resultado? ¿Ah? Entonces, los indicadores son una buena forma de que yo objetivamente pueda tener la respuesta, digamos, a esas preguntas, ¿no? Ir viendo si la idea fue buena o no, ir viendo si el proyecto avanzó bien o avanza mal, si tengo que ir para atrás y revisar o modificar algunas de las etapas. ¿Ah? Entonces, como que el control con los indicadores me hace el monitoreo, la revisión y el reporte más fácil. ¿Ah? Entonces, este es un método fácil también para establecer objetivos e indicadores, porque uno le hace, ¿no? Esas preguntas, uno a veces define algo y dice, voy a medir el número de unidades producidas, pero en unidades producidas ¿sobre qué? ¿No? Para hacerlo a un número que sea útil. ¿Ah? Entonces, aplicar esta herramienta que es muy fácil, me ayuda a que lo que yo escriba me quede concretito y me sirva después para tomar decisiones, que es para eso, ¿no? O sea, yo tendré mi plan de negocios y bueno, probé, hice el prototipo, lo estoy implementando y bueno, en algún momento decidiré que realmente sí, esto funciona y voy para ese lado. ¿Ah? Entonces, el tener indicadores objetivos ayuda mucho a eso, ¿no? Y por último, lo que tenemos, que hablábamos hoy con Estela más atrás, digamos, era el tema del plan de comunicación, ¿no? Estela les decía, bueno, yo lo voy a hacer más complejo, más simple, también dependiendo de mi organización, ¿no? Si yo estoy en una pyme, de repente somos poquitos, bueno, no necesito un plan con todas estas etapas, necesito algo más concretito, ¿no? Más fácil de manipular. Ahora, si mi organización es grande, bueno, ahí ya voy a tener que tener toda una estrategia de comunicación para poder llegar a todas las personas que yo tengo en la organización, ¿no? Entonces, un plan genérico de comunicación incluye todas estas etapas, ¿sí? Bueno, el análisis del entorno, saber dónde estoy parado, cuáles canales tengo, ¿no? Y acá volvemos a traer todas esas herramientas que usamos para el primer paso. Yo quiero comunicar algo, ese es mi fin, mi objetivo es comunicar. Bueno, ¿dónde estoy parado? Estoy en una organización en que yo mando un mail y todo el mundo lo lee y lo entiende y así se comunican las cosas fáciles, o mando un mail y la mitad de la gente no da pelota, ¿no? ¿Cuáles son mis canales? Tengo canales de comunicación, tengo un grupo de WhatsApp, tengo un portal en el que todo el mundo lee, la gente lee, no lee, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué voy a comunicar? ¿Ah? ¿A quién lo voy a comunicar? El público objetivo de esa comunicación. ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje que yo voy a dar? Ya sea un texto, es hablado, es un video, ¿no? Es un cuadro nuevo en la pared que transmita algo, no sé, lo que sea que yo vaya a querer transmitir. ¿Cómo va a ser la estrategia para esa comunicación? ¿Cuándo mandar ese mensaje? ¿No? Si fuera un mail, bueno, el mail me sirve mandarlo el viernes a última hora o el lunes temprano o a mitad de semana. ¿Cuándo? Para que realmente esa comunicación llegue. ¿Sí? Acciones que yo voy a tener que hacer para generar todo esto. Un presupuesto. ¿Sí? Las fechas también son importantes. Y control y evaluación de todo eso. Bueno, la comunicación. Yo lanzo una estrategia de economía circular en mi empresa.
Bueno, eso llega, lo controlo, tengo que hay gente que le voy a tener que comunicarlo de otra forma, ¿no? Esa gente que de repente manda un mail y no lo lee, bueno, ¿qué hago con esa gente? Evalúo si esa gente lo leyó, si todo el mundo está enterado. Ese es un poco el macro de un plan de comunicación. ¿Tá? Sí. Y acá Estela se los bajó un poco más a tierra. Sí, la idea era un poco decir, más allá de las bases un plan de comunicación, decir, bueno, digamos, como elemento de gestión, digamos, en cualquier organización, vamos a generarnos, o es bueno tener, digamos, el expertise para poder generar una matriz de comunicación. Esa matriz de comunicación podrá ser más compleja, más simple, pero, digamos, le queríamos mostrar un ejemplo que entendimos que es, digamos, lo más simple y que nos ayuda a gestionar las comunicaciones. No se olviden que en esto de economía circular tenemos el cambio cultural a la interna, pero también tenemos el cambio cultural a nuestro entorno, ¿no? O sea, indudablemente sobre uno como empresa vamos a tener más control, que es esperable que a la interna nosotros tengamos pleno control de las comunicaciones, pero también es importante decir, bueno, que vamos a comunicar que estamos implementando los principios de la economía circular fuera de mi organización. Si definimos que sí, ¿a quiénes? Vamos a comunicar a nuestros proveedores, ¿cuándo y qué le vamos a comunicar? Entonces, está bueno en esto de implementar los principios de circularidad, decir, bueno, ¿qué comunicación? Pensar, ¿no? Desde el punto de partida, ¿qué comunicaciones y con quién? Entonces, y generar una pequeña matriz de este tipo, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué vamos a comunicar? ¿No? ¿Por qué le vamos a comunicar y a quién? Entonces, ¿qué son las primeras columnas de esa matriz? ¿No? Digamos, ¿qué comunicar y por qué? Es importante el pensar y el plasmar el por qué, ¿no? Porque en esto el tiempo pasa y en esto de comunicar, digamos, más allá del que sea el responsable, que después vamos a definir en la comunicación, esté claro por qué en ese momento tomamos la decisión de comunicar eso y a quién. Entonces, el por qué nos parece fundamental de poner. Porque en función del por qué, ¿sí? Va a también ser el resto de la estrategia de comunicación. No es lo mismo si la comunicación la basamos en pensar en el control de lo que estamos haciendo y de los principios que estamos implementando, si la comunicación para cierto actor digamos, va a ser en función de que lo estamos buscando como sponsor para sponsorear una idea interna o para ser un sponsor, digamos, de un proyecto que queremos presentar a una fuente de financiamiento. Si la comunicación, por ejemplo, puede estar basado en tratar de generar sinergias o mejorar las sinergias con nuestro entorno, con nuestros proveedores o con nuestros competidores para hacer algo, ¿no? Entonces, en definitiva, es lo que vemos muchas veces cuando se hace un manejo grupal entre empresas del tratamiento de residuos. Ahí las empresas no importa si son competidores, pues si compiten o no compiten, sino que acuerdan y hacen sinergias para específicamente el tratamiento de esos residuos, ¿no? Entonces es importante definir el porqué. Por supuesto, ¿quiénes van a ser los destinatarios? ¿No? Si van a ser exclusivamente internos en nuestra empresa, por ejemplo, comunicaciones que tenemos que hacer o que es bueno hacer al gerente general sobre la implementación del principio, a la jefatura, a los coordinadores, a los supervisores. ¿Por qué establecer esta jerarquía a la interna de la empresa? Porque después las herramientas que vamos a utilizar en la comunicación podrán ser diferentes, ¿no? Digamos, capaz que, digamos, a las jefaturas utilizaremos el mail, porque todas están conectadas en red, digamos, al sistema central de la empresa, pero quizás a los operarios, o sea, indudablemente no vamos a poder comunicarle a través del mail, no vamos a poder difundir, ¿cierta? Y vamos a tener que usar otros elementos de comunicación, como les decíamos, ¿no?
Eso lo es bueno pensarlo y plasmarlo en lo que decimos ahí, que le llamamos como el método de comunicación, ¿no? Si va a ser por escrito, por mail, oral, o sea, si vamos a hacer reuniones periódicas, etcétera, ¿no? Por supuesto, en quién va a ser el responsable, quiénes asumen las responsabilidades por esa comunicación, ¿no? Entonces, en esto de comunicar tenemos, bueno, quién va a ser el responsable por preparar la comunicación, que ahí dependerá, digamos, si somos una organización que tenemos un área de comunicación, seguramente asignemos como responsable de preparar, digamos, el mensaje comunicacional a esa área. Si somos una pyme y no tenemos un área de comunicación, quizás hagamos uso de algún servicio que tenemos contratado para preparar el mensaje, o lo preparemos, o sea preparado por alguna jerarquía de la empresa, pero es importante tener claro, digamos, quién va a preparar el mensaje, ¿no? Porque seguramente dependiendo del destinatario, digamos, también sea quien prepare ese mensaje, ¿no? Y bueno, y quién en definitiva va a realizar el envío, ¿no? Por ejemplo, si se trataran de comunicaciones fuera de la empresa, supónganse, seguramente el envío puede ser, por ejemplo, en una pyme por el gerente de la empresa o por el dueño de la empresa, o digamos por una cierta área técnica, importante dependiendo del destinatario y de quien elabora el mensaje, definir también quién va a hacer el envío, ¿sí? Y lo otro fundamental es establecer la frecuencia, ¿no? ¿Cuándo va a ser el primer envío? Pero además establecer claramente qué frecuencia vamos a tener en esa comunicación. Muchas veces el problema que se identifica es que en esto de implementar los principios en forma gradual dentro de las organizaciones, a veces cuando comenzamos tenemos una buena comunicación al inicio, digamos, y después que pasa el tiempo eso se pierde. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los cambios culturales tienen que ser reforzados con periodicidad, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, digamos, de la capacitación que es necesario darle a la sociedad para el reciclado, para el correcto reciclado de los residuos, ya sea en el hogar o, digamos, en las empresas, es importante, digamos, todos ya sabemos, es importante reforzar esas comunicaciones en forma periódica, ¿no? Y no hacerlo una vez en el tiempo y después no más, porque son cambios culturales y de conducta que debemos reforzar. Entonces, con el mismo principio, con los mismos conceptos comunicacionales, es decir, bueno, definamos desde el vamos la frecuencia con que vamos a hacerlo, ¿no? Por supuesto, esto lo define la empresa, ¿no? Los contenidos los va definiendo cada empresa, pero entendemos que es importante generar una pequeña matriz para, digamos, ayudar a que estas cosas no se diluyan en el tiempo, ¿no? Que lograr focalizarnos como empresa, como organización, en la importancia que tienen las comunicaciones a lo largo del proyecto y de la implementación de los principios. Mónica. Bien, ahí quedó bien bajadita a tierra. Obviamente, todas estas son, repetimos, ¿no? Ejemplos. Cada uno después las puede adaptar a las herramientas como les parezca. ¿Ah? Y acá, bueno, dejamos compartir a ver si así los volvemos a ver. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. ¿Alguna experiencia que quieran compartirnos? Digamos, en sus empresas. A ver, las experiencias, o sea, que sean exitosas o aquellas que no fueron tan exitosas, pero que en realidad, digamos, nos habilitan al aprendizaje, ¿no? Muchas veces son más ricas desde el punto de vista del aprendizaje aquellas que no nos fueron tan exitosas. ¿No? Capaz que un aporte también es, digamos, es importante que vean también
las herramientas informáticas que tienen como empresa, ¿no? Porque algunas de estas herramientas que vimos son fácilmente implementables con herramientas que ya tienen en su gestión, ¿no? Según, o sea, me inclino a pensar que muchas de ellas ya las pueden implementar con herramientas que seguramente estén usando en su organización para otras cosas, ¿no? Si uno piensa en un CRM, algo que digamos que ya se ha generalizado mucho en cualquier tipo de empresa, ¿no? Que son estos programas en donde nosotros tenemos la base de datos de clientes, los productos que le vendemos, los servicios que le brindamos específicamente a estos clientes. Esas herramientas informáticas, digamos, son herramientas que a veces no usamos todo el potencial y perfectamente podrían ser utilizadas, por ejemplo, para registrar nuestro plan de acción, ¿sí? O para registrar nuestro plan de comunicación, digamos, en una forma sencilla, con herramientas informáticas que ya tenemos, ¿no? Y que, digamos, lo que tratamos con estas herramientas es que lo piensen en una forma no burocrática, ¿no? O sea, porque la gestión de la empresa ustedes ya la realizan, ya se realiza. Entonces, ver qué herramientas la empresa ya utiliza para su gestión y, digamos, seguramente, digamos, es totalmente adaptable a esto que vimos, a las distintas herramientas que vimos en el día de hoy. No sé qué. Claro, un poco la idea es esa, ¿no? O sea, que seguro que algunas de las herramientas que vimos hoy, usted ya las usaba. Entonces, también abrir un poco a veces pensar fuera de la caja que esas herramientas que yo uso me pueden servir para otras cosas, ¿no? Y como reenfocarlas o darle un vuelo. Hay muchas empresas que ya tienen análisis de contexto por alguna norma, por la 9001, por la gestión ambiental. Bueno, darle el enfoque circular, bueno, es pensar o hacerlo sustentable. Bueno, es pensar en esas en tres patas, ¿no? Más allá de la que yo estaba pensando, bueno, incorporarle otras dos. Entonces, a las herramientas o a la gestión que yo ya estoy haciendo de alguna forma, bueno, le incorporo la otra parte de la visión. ¿Ah? Entonces, un poco, herramientas hay un montón y hay herramientas muy sencillas de aplicar, hay cosas que también encuentran gratis, informáticas, como que ayudan, ¿no? Es cuestión a veces un poco de buscar y darse maña y de adaptarlo a la realidad de cada uno, ¿no? No forzar mi organización a la herramienta, sino, bueno, que la herramienta se adapte a mi organización. Entonces, un poco la idea es ir tomando, ¿no? Y dándole la profundidad, bueno, que yo pueda en ese momento, y después lo iré haciendo más profundo, pero un poco la idea también de todo esto es que se animen a empezar, ¿no? Que se animen a bueno, entrar en el mundo de hacer circular las cosas o tratar de ser una empresa más sostenible con algunas pequeñas acciones, ¿no? Uno no puede pasar de lo lineal a lo circular de la noche a la mañana. Entonces, un poco la idea de esto es ayudarlos en esa transición, ¿no? Bien, bueno, si ninguno tiene algún comentario, los liberamos. En el correo de la semana les pasamos las diapositivas de la clase pasada que nos fueron junto con las de hoy, así ya les queda todo. Y bueno, los esperamos el jueves, que es la última capacitación de esta primera etapa del Laboratorio de Economía Circular, del LABEC, para después, y ahí ya les vamos a explicar también o reforzar un poco que, bueno, cómo es la segunda etapa en la que las empresas pueden recibir la asistencia técnica. ¿Ah? Así que bueno. Gracias. Una consulta. Yo Dale. en las primeras no pude participar y quien se anotó en realidad fue como la directora, digamos, de mi pyme, por decirlo de alguna forma, de mi cuñada. Yo me estoy metiendo en toda esta parte y no me llegan directamente los mails, sino que ella me los reenvía y a veces se le olvida, se le pasa. Bueno, capaz que sí, no sé si me pueden incluir. Sí, Josefina, ya vi tu correo, te está, reenvío. además. Gracias, ¿Ah? gracias. Mil gracias. Bien. Bueno, los esperamos la que viene. Nos vemos. Sí, el próximo jueves. Gracias por estar ahí.